que ha sido bien complejo. También la noticia del día, por supuesto, esa especie de sacudón o terremoto que hubo en el gabinete ejecutivo. Casi la mitad de los ministros fueron renovados, otros fueron ratificados, se separaron ministerios, se fusionaron ministerios. Bueno, de eso también vamos a estar conversando en el transcurso de nuestro programa. Pero le vamos a dar la bienvenida a esta hora al diputado Juan Carlos Sierra, quien es diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara, aunque es caraqueño de nacimiento. Eso nos lo va a explicar después. Preside la Subcomisión de Desarrollo Económico Productivo y Defensa Integral Comunal. Porque ayer ya se inició la entrega de recursos de los proyectos aprobados por las comunidades organizadas en la segunda consulta nacional que se realizó el domingo pasado. Bienvenido, diputado, ¿cómo está? Muchas gracias, Esther. Bueno, bien, con frío aquí en esta cabina. Sí, mire, eso fue hay que llamar la atención a Sandra Rodríguez cuando le hizo la advertencia de que se trajera una chaqueta, porque aquí el frío pega, pues. Mire, diputado, comencemos por el tema de la consulta, ¿no? Ha habido ya poco más de 20 años de evolución de la organización popular, desde las mesas técnicas de agua, los comités de salud o los comités en algunas zonas populares de Venezuela, comités de tierras urbanas, una serie de instancias que han derivado en la organización de los consejos comunales y las comunas como instancia ya institucionalizada de participación de la gente. Cuéntenos cómo vio la participación. Primero, el proceso de organización, de selección de cuáles eran los proyectos prioritarios, porque eso fue un proceso previo a la consulta. Y después la participación de la gente en la consulta. Bueno, en primer lugar, agradecerte por la invitación, hasta que por fin estoy aquí. Sí, ciertamente. Bueno, mira, en primer lugar, reconocer de la jornada del pasado domingo, que como muy bien tú lo señalas, no fue el domingo finalmente fue el acto de votación. Venimos de un proceso en el que la gente, las comunidades organizadas en sus propios espacios, fueron un proceso de postulación. En arreglo a lo que ellos consideran son sus principales prioridades, bueno, en Asamblea de Ciudadanos escogieron en promedio, Esther, 7 proyectos, entre 7 u 8 proyectos por comunidad. Ahí a mano alzada o a través del voto secreto en Asamblea de Ciudadanos, la gente identificó dentro del cúmulo de sus problemas, de sus vicisitudes, cuál considera es la prioridad que debe ser abordada de manera inmediata. Tomando en cuenta además, Esther, que el pasado mes de abril hubo una consulta pública en el que de igual modo la gente pudo escoger entre sus prioridades cuál es el proyecto de su preferencia o cuál considera debía haber sido ejecutado de manera prioritaria. Venimos de una jornada de abril en el que ya tenemos casi el 90% de ejecución de los proyectos. Mira, un dato importantísimo, lo señalaba el presidente Nicolás Maduro el día de ayer en su alocución. Nos hemos encontrado con proyectos ejecutados por el Poder Popular en sus comunidades que, bueno, si hubiesen sido ejecutados por una alcaldía, por una gobernación, bajo los mecanismos, entre comillas, regulares, seguramente los recursos que se le fueron financiados al Poder Popular no hubiesen sido necesarios. Y el presidente ponía ayer un ejemplo que lo hemos encontrado por cientos en todo el país, Esther, de un muro de contención que el presupuesto para ejecución era más de $100,000 en divisa extranjera, pues. Y bueno, el pueblo organizado lo ejecutó con $10,000 al cambio, en bolívares. O sea, es una magia lo que estamos hoy encontrando en esta jornada, además de tomar en cuenta... Yo no diría que es magia, diputada. Yo creo que es sincerar las estructuras de costos de las obras en el sector público.
Yo recuerdo hace unos años que un buen amigo era director de un ente relacionado con infraestructura y yo le preguntaba, porque me llamaba la atención justamente los montos de los presupuestos, cómo se formulaban los presupuestos para hacer obras de rehabilitación. Sí, sin duda alguna. Entonces me mostraba los baremos, me decía, bueno, pero hay que calcular esto porque a veces el Estado paga tarde, este costo, indexar no sé qué. Y yo decía, bueno, si uno administrara la plata de su casa como se administran los presupuestos públicos, mira, tendría que ganar 10 sueldos para poder mantener el Claro, hogar. el más crítico de esa situación ha sido justamente el presidente. Y bueno, yo creo, estoy convencido, no creo, que con la gente es la cosa, o sea, es con el poder popular. Y esta experiencia, además, Esther, nos permite, bueno, decirle a los alcaldes y gobernadores que, cónchale, que confíen más en el pueblo, que esas obras que están ejecutando a través de empresas privadas, de contratistas, sin duda alguna, la puede hacer nuestro pueblo constructor. Porque es que al final, ¿quiénes hacen las obras de las empresas privadas? De las empresas privadas, ¿quién las ejecuta? El pueblo constructor es el señor Juan del barrio, es el señor Pedro, que además tiene un acumulado porque ha construido edificios, puentes, etcétera, y hasta viviendas, por supuesto. Y bueno, es ese mismo pueblo que hoy está organizado con mucha conciencia, armado de valor, ejecutando las obras del poder popular. Estamos hoy en presencia, Esther. Yo creo que lo más significante de todo este proceso es que estamos construyendo un nuevo método de gobierno en el que el presidente Nicolás Maduro, que inició con el 1/10 del buen gobierno, bueno, le consulta a todo el pueblo. Y el pueblo de manera directa le dice, epa, Nicolás, aquí está nuestra necesidad, necesito que me apoyes en esto. Y el apoyo del gobierno nacional también se expresa en apoyo de los gobernadores, los alcaldes también están acompañando. Yo debo decir, Esther, en el caso concreto del estado Lara, el gobernador Adolfo Pereira, vimos el domingo, estábamos pasándole revista el propio domingo a unas obras en la parroquia Unión, de allá del municipio de Ibarra, en el estado Lara, y una obra de aducción de agua potable que tenía una comunidad de más de 3.000 habitantes, que tenía más de 60 años que no le llegaba agua a través del grifo. Bueno, el pueblo, con el financiamiento que le dio el presidente Nicolás Maduro, ejecutó una parte de la obra. Y el gobernador Adolfo Pereira les dio un aporte más y completaron. Y el alcalde Luis Jonás mandó maquinaria y está ayudando y está asesorando con apoyo técnico. O sea, se ven expresados acá todos los niveles del ejercicio del gobierno: el gobierno nacional, los gobiernos regionales, el gobierno municipal y el gobierno popular, el gobierno del Consejo Comunal en la comuna, que justamente a partir de la reforma de los consejos comunales de este año, Esther, bueno, ya tenemos nombre y apellido. Es el gobierno comunal. Y el gobierno comunal se ve expresado, en primer lugar, desde la Asamblea de Ciudadanos, pero también con la ejecución efectiva de proyectos de esta naturaleza. Por cierto que en este periodo legislativo se creó una nueva comisión permanente que tiene que ver justamente con las comunas organizadas, con el poder popular organizado, porque bueno, hay otra comisión que trataba el tema, pero esta lo hace de manera directa. Y a mí me pregunto, ¿hay diputados de oposición en esa comisión y qué posición tienen? Porque yo he escuchado varios diputados, que no voy a citar un nombre en este momento, pero en que hemos tenido amplias discusiones porque ellos parten de que no es constitucional el poder popular, por lo tanto no existe. Bueno, ese es el chiste de nunca acabar, sí, de la oposición entre sus propias contradicciones, que si ellos no saben qué son ellos mismos, Esther, yo dificulto que comprendan, en primer lugar, qué es el poder popular, que además es acumulado histórico. El movimiento popular en este país, bueno, ha hecho cambios radicales. La revolución del 58, toda la organización popular de los años 60, 70, el 27 de febrero de 1989, es consecuencia del movimiento popular en este país. El apoyo popular
posterior al año 92 que recibió el presidente Chávez, bueno, obedeció a ese movimiento popular en las comunidades que se expresa desde el movimiento cultural, del movimiento deportivo, las mujeres, los campesinos. O sea, es un símil de movimientos y de asociaciones del pueblo organizado que hoy, bueno, se expresan en la comuna, en el ejercicio del poder popular, en los consejos comunales, en más de 49.000 comunidades de este país, Esther. Y eso, evidentemente, no lo comprende la oposición, que, bueno, tiene una concepción de poder en el que una cúpula, bueno, finalmente gobierna para todos, no le consulta al pueblo, pero además de eso toma las decisiones trascendentales. Es antidemocrática. Y bueno, sobre la pregunta que tú me hacías, tuvimos en una etapa diputados de oposición que al no comprender, ellos mismos solicitaron el cambio. Entonces, bueno, por supuesto, es un favor que nos hace en términos de que entre quienes sí creemos en el poder popular podemos quizás dar un debate profundo. Pero bueno, ahí hemos encontrado en las plenarias, yo tuve el honor la semana pasada, Esther, yo soy vicepresidente, segundo vicepresidente de la Comisión de Comunas, tuve el honor de presentar una ley que sin duda alguna es trascendental para no solamente para el proceso de transformación del sistema de justicia en este país, sino también para ampliar las capacidades democráticas que en medio de esta situación que vivimos como país, el proceso de reelección reciente, hoy cumplimos un mes de la reelección de nuestro presidente, bueno, estamos aprobamos la semana pasada en primera discusión la ley de justicia de paz comunal. La posibilidad, Esther, que yo creo que es única, hay pocos referentes en el mundo, salvo lo que está ocurriendo ahorita en México, justamente con la reforma que está planteando el presidente. Una reforma que ha levantado tanta roncha como para que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya suspendido las relaciones entre su país y con Estados Unidos y Canadá. Así serán, ¿no? Así serán las presiones. Y bueno, imagínate tú ese poder enquistado en la lógica judicial de jueces muy corruptos. No soy yo quien puede hablar de un Estado soberano, que es en este caso el Estado mexicano, Estados Unidos de México. Pero bueno, el presidente AMLO ha propuesto que los jueces y magistrados se escojan a través del voto directo popular, el ejercicio de la democracia directa. Bueno, nosotros hoy aquí en Venezuela, Esther, estamos avanzando en el proceso de ampliación de la justicia en este país y vamos a poder escoger en cada comuna 6 jueces, 3 principales y 3 suplentes, al menos esa es la propuesta inicial. Y bueno, pasa entre otras cosas por identificar de que el pueblo es capaz, así como el pueblo es capaz de hacer edificios, de hacer puentes, de hacer alumbrado público, de tendidos eléctricos, también es posible que nuestros consejos comunales, nuestras comunas puedan dirimir conflictos que son propios de la dinámica comunal y evitar así la judicialización de temas que son tan sencillos que pueden, insisto, y la agudización de conflictos que derivan en delitos mayores. Correcto, sí, por supuesto. Bueno, mira, en el sistema, en el proceso de la revolución del sistema de justicia, la comisión que dirige el capitán Diosdado Cabello, yo he podido acompañar esta comisión junto a otros diputados. Bueno, y hemos encontrado delitos menores que fácilmente pudieron haber sido resueltos. Afortunadamente se le ha dado respuesta expedita a través de los órganos de justicia. Pero bueno, finalmente han sido problemas muy, muy cotidianos, que si la separación, un lindero en una comunidad, un bote de aceite del autolavado de una comunidad que deriva en una caída y que eso se convierte en un problema. Bueno, ahí estamos recogiendo en esencia, Esther, el espíritu del constituyente del año 99. Yo decía en asamblea, Esther, y lo comparto aquí con todos quienes hasta ahora nos escuchan, yo imaginaba a Chávez, invocando en primer lugar al comandante en jefe, Simón Bolívar, al general en jefe, quien además habló en la Constitución de Angostura de 1819 del juez de paz. Así es.
y lo hemos traído, es un acto de reivindicación. 12 años después, esta ley se promulgó en mayo del año 2012 y hoy estamos planteando una reforma parcial, en primer lugar, en esta etapa de 17 artículos, muy a puntos clave que permiten, entre otras cosas, revisar el perfil del juez, que permiten revisar el método de escogencia y, por supuesto, el papel del Poder Popular en el proceso de aplicación de la justicia. Bueno, este es un proceso, además es una deuda que creo que tiene el Parlamento con el Poder Popular, porque desde la constituyente, en la cual tuve el honor de ser parte, hay una revisión usted fue constituyente. Profunda. Sí, Qué señor. fino. Y trabajamos Bueno, qué honor, justamente con el diputado Julio Chávez y otro conjunto de diputados en esa revisión de todas las leyes del Poder Popular, para que se adaptaran a primero lo que ha sido la dinámica de formación, de organización, a las exigencias que han planteado ese gobierno en el territorio. Quiero recordarle a quienes nos están escuchando que conversamos con Juan Carlos Sierra, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Lara, quien además es presidente de la Subcomisión de Desarrollo Económico. Soy vicepresidente de la comisión. Y además vicepresidente de la Comisión Si me escucha el diputado Yonder Silva, me va a demandar porque estoy usurpando responsabilidades. Ya yo soy el segundo vicepresidente. Haremos la aclaratoria entonces. El segundo vicepresidente de la Comisión de Comunas. Yo quisiera su comentario sobre los cambios que anunció ayer el presidente en el gabinete, porque uno de los elementos que hizo mención en repetidas ocasiones, en el marco además de la actividad con justamente las comunas y los consejos comunales, era ir al territorio. Le pidió también varias veces a los ministros nuevos y ratificados que no se queden en las oficinas. Sí, bueno, decía el presidente además, no quiero despachos de ministros, bueno, lo decía en sentido figurado. Mira, yo creo que muy atinado la decisión del presidente, del jefe, ¿no? En términos de que hay una mezcla interesante entre juventud, en experiencia y juventud. Como dice nuestro lema, que ya no es mío, aunque yo me asumo joven todavía, experiencia y juventud son las fórmulas del PSUV, dice uno de los lemas de nuestro partido. Pero sí, en efecto, en esta nueva etapa, el presidente, bueno, ha convocado a dirigentes de primera línea, como es el caso del capitán Diosdado Cabello, a que asuman las riendas, la conducción de la paz, el mantenimiento de la paz, la aplicación sana y justa, valga la expresión, de la justicia, la administración de los organismos de seguridad. O sea, es una tarea que además es importantísima en esta etapa de la revolución. Y en el caso de las comunas, la tarea la tiene un guaro, por cierto. Sí, el compañero Ángel Prado. Que ahora también asume responsabilidades en el tema de agricultura urbana, cosa que me parece, bueno, yo creo que esa responsabilidad nunca debió llamarse agricultura urbana, sino agricultura familiar. Una forma de trabajo que tiene, por cierto, lo mencionaba ayer también el presidente, el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Sí, bueno, y de hecho los convocó, ¿no? Pero sí, cambios fundamentales. Yo creo que además, repito, muy atinados. La incorporación al gabinete del compañero Héctor Rodríguez, que además ya fue en una etapa ministro de Educación. Además, ante la necesidad, Esther, de la avanzada, yo digo, de estos aparaticos que ustedes todos conocen, pero que no pueden ver, que es el teléfono celular. Tenemos una lucha hoy que es importantísimo ganar. Una lucha contracultural, diría Ludovico Silva, que además nos obliga a ponernos a nosotros en la ofensiva, ¿no? Por el mantenimiento de nuestra paz. La defensa de la cultura, de la educación, de los valores de la patria, representan además un acto de soberanía, de mantenimiento de la paz. Ya está claro y quedó en evidencia el 28 de julio y días posteriores como desde afuera intentaron llevarnos a un escenario de confrontación entre venezolanos, de guerra. ¿Ese escenario se terminó? Mira, yo creo que el presidente Nicolás Maduro sabiamente ha podido conducir la paz. Hemos mantenido la paz, no con esto
además debo ser muy responsable con este tema, no existan aún focos de violencia asolapados que estén allí esperando quizás la oportunidad. Y es importantísimo eso, Esther, para alertar a nuestro pueblo y que además comprendamos que el enemigo no va a detenerse, no va a parar en su intención final de socavar las bases del pueblo, de la revolución, de acabar con esta revolución, con el gobierno del presidente Nicolás, pero además de eso de imponerse, porque no estamos hoy en presencia, Esther, de un enemigo que busque opciones democráticas para hacerse del poder político. No es un adversario. No es un adversario, es finalmente un enemigo que además intenta eliminarnos físicamente, pero además de eso, como ya lo he dicho, a través de las redes sociales, minimizarnos y hacernos creer, convencernos de que ellos son una acción mayoritaria, pero además de eso, convencer al pueblo de que no tenemos posibilidad de ser. Y finalmente, yo creo que toda esta respuesta que ha dado el presidente a la lógica o al tema del poder popular tiene que ver además, Esther, con un tema identitario, ¿no? Nos permite identificar cuál es nuestra propia identidad. Y el venezolano es echador de vaina, me disculpan la expresión, ¿sí? Pero también es luchador, es trabajador, es aguerrido, es comprometido con los intereses de su país. El venezolano no es un piti yanqui, y cuando hablo del venezolano hablo de todos. Así es. Es importantísimo para cerrar esta idea. Yo veía hace poco una encuesta y decía en otros países los símbolos son artistas, deportistas. En Venezuela es Simón Bolívar. Es increíble. Entre otras cosas, porque yo creo que aquí hay muchos elementos que nos identifican y que serían motivo para una próxima entrevista. Gracias por acompañarnos. Gracias, y bienvenido. Diputado, era Juan Carlos Sierra, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara, segundo vicepresidente de la Comisión de Comunas. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.